Ya, continuemos entonces con la segunda parte de la clase de músculo. Esta parte es más cortita, pero si dura más de una hora prefiero hacerlo dos videos para que no sea tan latero. ¿Ya? Entonces continuemos con esto que se denomina el modelo de Hill. El modelo de Hill es algo que es importante que ustedes sepan básicamente porque aparece en algunos libros, aparece en algunos papers más adelante. Y este modelo de Hill básicamente es un modelo, como su nombre lo dice, ¿cierto?, de la unidad musculotendinosa planteada por este señor, que sirve para explicar un poquito la naturaleza mecánica del músculo. ¿Ya? El modelo de Hill me plantea que el músculo en general va a tener dos grandes componentes. Va a tener un componente contráctil, que va a ser el músculo, sus sarcómeros, o sea que son capaces de generar contracción. Y por otro lado voy a tener componentes elásticos. ¿Ya? Los componentes elásticos son aquellos componentes que al estirarse van a generar tensión, ¿ya? Tal como un elástico. Estos componentes elásticos se van a clasificar en dos: componentes elásticos en serie y componentes elásticos en paralelo, que es el epi, el peri y el endomisio, cosa que ya habíamos visto al inicio de la clase. Entonces, este es el modelo de Hill. Fíjense que parece más bien un diagrama eléctrico, ¿ya? Pero fíjense que acá se supone que tengo un tendón, acá tengo otro tendón, o por decirlo de cierta manera, este como el músculo. No es tan así, pero es para que se entienda. Acá en el centro voy a tener el componente contráctil. Fíjense que en serie a él voy a tener este componente elástico en serie que va a ser el tendón. O sea, si yo lo intento dibujar, saben que soy pésimo para el dibujo, pero acá voy a tener el tendón, acá voy a tener el músculo, ¿cierto? Y acá voy a tener el otro tendón. Entonces, si yo analizo, este de acá sería el componente contráctil, ¿cierto? A esto de acá, que sería el tendón, que voy a tener en un extremo y en el otro extremo, sería un componente elástico, así se va a denominar el tendón, ¿ya? Y estos están en serie al músculo, o sea, están, ¿cierto?, en fila. Ya tengo tendón, componente contráctil, tendón. Componente contráctil, en serie, esto de acá que sería el tendón, ¿ya? Y por otro lado voy a tener esto de acá que sería el componente elástico en paralelo, que fíjense que va a estar paralelo al componente contráctil, ¿ya? Entonces esto va a estar, si este es el componente contráctil, esto va a estar paralelo, va a estar por el lado, ¿ya? Y estos van a ser el epi, el peri y el endomisio, que van a estar rodeando las distintas capas musculares, que ya lo habíamos visto, ¿ya? Entonces esto sirve como para demostrar un poquito mecánicamente cómo funciona el músculo. Los componentes contráctiles van a aumentar su tensión cuando el sarcómero se contrae, ¿ya? Por eso se denomina componente contráctil. Y los componentes elásticos van a aumentar su tensión cuando el músculo se estira, ¿ya? Y eso lo vamos a tratar de entender después en un gráfico. Acá puedo ver algo básicamente similar, ¿cierto? Un modelo de Hill, un músculo. Tengo acá que el componente elástico en serie, por arriba y por abajo, que correspondería símil al tendón, acá arriba, tendón acá abajo. Voy a tener el músculo acá como tal, que va a ser el componente contráctil, que sería este de acá, componente contráctil, y este de acá va a ser el componente elástico en paralelo, que vendría siendo al epimicio, al perimicio y al endomicio, ya que van a estar paralelos, ¿cierto?, a este componente contráctil. Entonces fíjense que esto es como un resorte, po. ¿Cuándo aumenta la tensión el resorte? Básicamente cuando se le estira. Entonces si este antebrazo se mueve hacia abajo, el músculo se va a estirar y estos componentes elásticos son los que van a aumentar la tensión. Por lo tanto, acá obtengo una primera premisa. Tengo la premisa de que los componentes elásticos, un poquito que no quiero esto, acá, los componentes elásticos, voy a poner por acá, componentes elásticos se tensan o aumentan su tensión cuando el músculo se estira, ¿ya? Esto es súper importante entenderlo, ¿ya? Los componentes elásticos, tanto en serie como en paralelo, aumentan su tensión cuando el músculo se estira, ¿ya? Aquí aparece como
para que ustedes puedan observar más o menos como el modelo de Hill de una manera no tan compleja como aparece acá. ¿Ya? Ya. Primera relación que vamos a revisar, la relación fuerza-longitud. ¿Ya? O sea, cuánta fuerza puede producir el músculo en relación a su longitud. O sea, si el músculo está alargado, está acortado o se encuentra en su longitud normal. Primero, acá puedo ver tres condiciones. Fíjense que tengo tres sarcómeros. ¿Sí? Tengo sarcómero A, sarcómero B, sarcómero C. Fíjense acá línea Z, ¿cierto? Acá tengo miosina, actina. En esta primera situación tengo, ¿cierto?, el músculo en una longitud de reposo, o sea, su longitud normal. Fíjense que esta L0, me corresponde a una longitud inicial. En esta longitud inicial, fíjense que tengo una alta cantidad de puentes cruzados en el sarcómero. Esto de acá va a corresponder a los puentes cruzados. Aquí, esto, ¿cierto? Las potenciales uniones entre la miosina y la actina. Puedo ver acá abajo, ¿cierto? Y puedo ver acá arriba también, ¿ya? Entonces tengo una gran cantidad de potenciales puentes cruzados y además fíjense que acá tengo un espacio, po. ¿Se acuerdan que este espacio le íbamos a denominar la banda I? Que era lo que el sarcómero podía acortarse. Entonces cuando tengo al músculo en una longitud de reposo, ¿cierto? Tengo una alta cantidad de puentes cruzados que puedo formar y estos puentes cruzados pueden movilizar esta línea Z para acá. Por lo tanto tienen espacio para moverse y tienen puentes cruzados para generar. Por ende tienen una alta cantidad de potencial para producir fuerza. En esta situación B, fíjense que tengo la longitud del músculo al 60%, casi disminuyo la mitad. O sea, acá podría decir que el músculo se encuentra muy acortado. Cuando tengo el músculo muy acortado, imagínense por ejemplo una flexión máxima de codo, ahí tengo el músculo muy acortado, tengo una alta cantidad de potenciales puentes cruzados, pero fíjense que acá ya no tengo espacio para seguir movilizando. Por lo tanto, la cantidad de tensión y de contracción que voy a poder generar va a ser poca, porque si bien tengo una alta cantidad de puentes cruzados, no tengo espacio para seguir moviéndome. Y la fuerza, ¿cierto?, va a depender de esas dos variables, de la cantidad de puentes cruzados y del espacio que tenga para moverme. En este caso tengo alta cantidad de puentes cruzados y tengo un alto espacio para moverme. Por lo tanto, esto se va a poder mover hacia acá y generar fuerza. En este caso no se puede mover más porque chocaría. Por lo tanto, la cantidad de potencial fuerza es baja. Entonces, en este caso, tengo una alta cantidad de puentes cruzados, pero ineficientes, ¿cierto? Porque no pueden seguir acortándose. Y en esta última situación es cuando tengo el músculo muy alargado, por ejemplo cuando hago una extensión completa de codo. En ese caso, fíjense que la cantidad de puentes cruzados que puedo hacer es muy poca, uno acá y otro acá. Pero tengo una alta cantidad de espacio disponible para moverme. Pero si no genero puentes cruzados, no puedo moverme. Por lo tanto, en este caso, la capacidad para generar fuerza también es baja, ¿cierto? Y acá me dice que baja cantidad de puentes cruzados cuando el sarcómero se encuentra, fíjense que acá a un 160% de su longitud inicial. Entonces, si este de acá medía 10, acá va a medir 6, o sea, va a estar acortado, y acá va a medir 16, o sea, va a estar muy alargado. Entonces, en palabras, yo puedo decir que cuando el músculo se encuentra en una posición de reposo, es cuando mayor cantidad de fuerza puedo generar. Si el músculo se encuentra muy acortado, la capacidad de fuerza es poca, y cuando se encuentra muy alargado, la capacidad de fuerza también es poca. Eso yo lo puedo graficar. Eso yo lo puedo ver acá en la relación en la relación fuerza-longitud del sarcómero. Acá me falta sarcómero, de hecho lo voy a poner al tiro. Después ustedes deben considerarlo cuando estén estudiando la clase. Relación longitud, fuerza-longitud del sarcómero. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este gráfico, en el eje Y voy a tener la fuerza producida y en el eje X voy a tener la longitud del sarcómero. Fíjense que esta línea me muestra cuando el sarcómero está en una posición de reposo. Si yo lo llevo a la otra imagen, es cuando acá tengo L0, ¿cierto?
fíjense que la cantidad de fuerza que puedo producir cuando estoy en esta longitud es harta, acá. ¿Ya? No le vamos a poner un número, sino que lo vamos a ir viendo cualitativamente con la línea. Si el músculo se acorta, ¿cierto? Por ejemplo, en esta situación de acá, aquí, que va a estar al 60% de su longitud, o sea, si acá medía 100, acá va a medir 60, fíjense que la capacidad de producir fuerza es muy baja en comparación a cuando está en reposo. Ahora, ¿qué sucede si el músculo lo alargo? Lo alargo, lo alargo, lo alargo. Fíjense, en este caso está muy alargado y llego al 160% de su longitud inicial, o sea, 16. Si llevo este punto para acá, fíjense que la cantidad de fuerza va a ser muy similar a cuando está muy acortado. Esto me quiere decir, en palabras simples, que el músculo tiene una mayor cantidad de fuerza o puede producir una mayor cantidad de fuerza cuando se encuentra en su longitud de reposo. Cuando el músculo se encuentra muy acortado, en este caso, o muy alargado, su capacidad para producir fuerza desciende drásticamente. Por lo tanto, si yo quiero generar una gran cantidad de fuerza en un músculo, debo siempre buscar la longitud intermedia del rango de movimiento. O sea, si mi codo se mueve desde la extensión hasta la flexión máxima, yo debo buscar el punto medio, ¿cierto?, de ese arco de movimiento, y ahí es donde puedo generar mayor cantidad de fuerza, ¿ya? Porque voy a tener las fibras en una posición de reposo. Entonces este gráfico es muy importante que lo comprendan. Si el músculo está muy acortado o muy alargado, tiene muy baja potencial de producir fuerza. No así cuando está en una posición de reposo. Posición de reposo es capaz de producir mucha fuerza. Acá tengo otro gráfico, ¿cierto?, que es bastante similar al anterior. Fíjense el comportamiento de la curva. Acá tengo la longitud, en una longitud corta parte, sube, ¿cierto?, y forma una parábola, ¿cierto? Hace esto, así. Esto es el componente activo, porque recuerden que el sarcómero es activo porque es capaz de producir tensión. En este gráfico de acá, ¿cierto?, me muestra el comportamiento del músculo en general. Un músculo en general va a tener sarcómeros y va a tener componentes elásticos, que van a ser los componentes pasivos. Entonces fíjense que en esta curva voy a tener acá abajo en el eje X la longitud muscular y en el eje Y la tensión muscular, que es básicamente muy similar a lo que veo acá. Fuerza o tensión y acá longitud. Acá solo veo del sarcómero, pero acá la veo del músculo en general. Entonces, esta curva, que se comporta como una parábola, es el sarcómero, ¿ya? Es el componente activo, que fíjense que el comportamiento es similar al de acá, ¿cierto? Cuando el músculo está en una longitud de reposo, genera mayor tensión, cuando está acortado, genera poca, y cuando está alargado es poca. Lo mismo acá. Acá tengo la longitud de reposo, ¿cierto?, que va a ser la longitud, acá le vamos a poner reposo, una R de reposo que apenas se nota esa R, y si el músculo se encuentra muy acortado, ¿cierto?, al 60% va a poder generar poca tensión, y si está al 160% va a producir también muy poca tensión. Luego tengo esta curva negra que va a corresponder a los componentes pasivos. Los componentes pasivos van a corresponder a los componentes elásticos. Si yo me devuelvo, ¿qué era lo que decía acá? Miren, los componentes elásticos aumentan su tensión cuando el músculo se estira. Por lo tanto, acá estoy viendo el comportamiento natural de los componentes elásticos. Fíjense que acá tengo la longitud de reposo, en donde los componentes elásticos van a estar naturales. Si yo empiezo a estirar el músculo para acá, ¿qué empieza a suceder con la tensión de estos componentes elásticos? Claramente empieza a aumentar de manera drástica, ¿cierto? Entonces, cuando tengo al músculo al 160% de su longitud inicial, fíjense que el componente activo va a generar nada de tensión. En cambio, el componente pasivo va a generar una alta tensión. Fíjense que el componente pasivo llega hasta acá, que es la longitud máxima de estiramiento del músculo, y cuando el músculo está totalmente estirado es cuando estos componentes elásticos tienen mayor tensión, ¿ya? Eso es importante entender. Y esta curva de acá,
es la sumatoria de la tensión activa y pasiva. Entonces yo digo que en general, un músculo es capaz de generar un poquito un poquito más de tensión cuando se encuentra más alargado. Y eso se da gracias a los componentes elásticos. Si yo analizo solo el sarcómero, cuando está muy alargado genera poca tensión, pero la tensión, ¿cierto?, principal va a estar dada por los componentes elásticos. Por ende, los componentes elásticos tienen un rol súper importante en la mecánica del músculo, sobre todo en la mecánica de la contracción excéntrica, que la contracción excéntrica era cuando el músculo se estiraba, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? La capacidad de producir tensión activa en el músculo es similar a la capacidad mostrada antes del sarcómero, que es esta de acá. Luego, la capacidad de producir tensión pasiva, que es la línea negra, por los tejidos elásticos en serie y paralelo, en serie el tendón y en paralelo el epi, peri y endomisio, aumenta a medida que el músculo se estira más allá de su posición de reposo, o sea, más allá del 160. O sea, en general, más allá de esto, pero acá se muestra el ejemplo del 160. Por lo tanto, la capacidad total de generar tensión en función de la longitud del músculo es la suma entre la tensión activa y pasiva, que dijimos que cuando el músculo está en una longitud neutra o de reposo, genera una gran tensión hasta acá. Pero si yo lo llevo a su estiramiento máximo, esa tensión puede aumentar un poco más gracias a los componentes elásticos. Existe otra relación que es la relación fuerza-velocidad, ¿ya?, que es muy importante también. Primero, para poder entender esta relación, es necesario conocer los tipos de contracción muscular principales, algo que ya les había comentado. La contracción isométrica. La contracción isométrica, en este tipo de contracción muscular existe tensión, pero no hay movimiento articular ni producción de velocidad. En este caso, chiquillos, esto yo lo saqué textual del libro, por lo tanto lo puse así, la L corresponde al torque. Entonces, torque interno es igual al torque externo. Si yo miro esta imagen, esta línea negra va a corresponder al torque externo, que en este caso sería el peso del brazo. La línea roja va a corresponder al músculo, que sería el torque interno. Entonces, cuando yo tengo una posición estática, el brazo justo al lado, el torque interno es igual al torque externo. Por lo tanto, el músculo no está generando movimiento articular. O sea, el músculo se está contrayendo internamente, pero no está cambiando su longitud. No se está ni alargando ni acortando. Esa es la contracción isométrica. Iso igual métrico longitud. En este tipo de contracción muscular existe tensión, pero no hay movimiento articular ni producción de velocidad. O sea, el torque interno es igual al torque externo. ¿Qué sucede con la contracción concéntrica? En este tipo de contracción muscular existe tensión y existe movimiento articular en la dirección de la contracción del músculo. En este caso, el torque interno es mayor que el torque externo. O sea, miren acá. En este caso, yo estoy moviendo el brazo hacia arriba. Ya perdí el reposo, ya no estoy estático, ahora me estoy moviendo. Entonces, fíjense que esta flecha roja es más gordita que la flecha negra. Eso quiere decir que el torque interno es mayor que el torque externo. Entonces, como el torque del músculo le gana al torque del peso del brazo, esto se puede mover hacia arriba. Y en ese caso el músculo se está acortando, ¿ya? Si medía inicialmente 10, luego de esta contracción concéntrica va a medir 8. Y por último, tengo la contracción excéntrica. En este tipo de contracción muscular existe tensión y movimiento articular en la dirección opuesta a la de la contracción del músculo. O sea, en este caso, el torque interno es menor que el torque externo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estoy moviendo en el sentido opuesto al de la contracción del músculo. Ahora estoy moviendo hacia abajo. Entonces, el torque externo, fíjense que tiene una flechita más gordita que el del músculo, que el interno. Entonces, si el músculo en su normalidad contrae hacia arriba, el movimiento es hacia abajo. O sea, en este caso el músculo se está alargando. Sus puntos de origen e inserción se están separando, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Están actuando en mayor medida los componentes elásticos. Ya estoy moviendo hacia abajo, pero el músculo aún sigue generando tensión.
¿ya? Entonces tengo contracción isométrica, concéntrica y excéntrica. No olvidar por favor los conceptos del torque. Torque en la isométrica el torque interno es igual al externo, en la concéntrica el torque interno es mayor que el externo y en la excéntrica el torque interno es menor que el externo. Por eso me muevo en el sentido opuesto al del músculo. Para entender un poquito mejor, analicemos esto. Supongamos que acá, no supongamos, acá tengo un sujeto, ¿cierto? Haciendo flexiones de codo con una mancuerna. Pero en este caso lo estoy viendo estático. Vamos a asumir que la fuerza máxima que puede hacer el músculo bíceps es de 300 newtons. En este caso, ¿ya? Entonces en este caso el músculo puede hacer 300 newtons. Newton metros, ¿cierto? Ese es el torque que generaría. Y acá tengo esta pesa que es la fuerza externa o el torque externo que está generando 300 Nm también. Entonces en este caso, ¿cierto? ¿Existe movimiento articular? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Si tengo que el torque externo es igual al torque interno, voy a poner acá. En este caso, no, porque después hay imágenes sobre esta. No, no lo vamos a rayar, pero acá tengo el torque interno igual al torque externo. Si ocurría eso, decíamos que la contracción era de tipo isométrica. Si hay isométrica, ¿hay movimiento? No, no existe movimiento. ¿Hay un sentido del movimiento? No, porque no hay movimiento. ¿Ya? Entonces, si los torques son iguales, la contracción es isométrica. Fíjense ahora, el músculo sigue generando 300, pero el torque externo es de 250. O sea, en este caso, el torque interno es mayor que el torque externo. En este caso, ¿existe movimiento? Sí, existe movimiento y el movimiento es hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, estoy generando una contracción concéntrica, ¿ya? Estoy moviendo en el mismo sentido de acortamiento del músculo. Y en este otro caso, fíjense que ahora son 450 Nm. O sea, en este caso, el torque interno es menor que el torque externo. Por lo tanto, esto me va a llevar el brazo hacia abajo. En este caso, sí hay movimiento. El sentido es opuesto al de la contracción del músculo. Por ende, es un tipo de contracción excéntrica, porque el músculo va a tender a alargarse, ¿ya? O sea, voy a estar bajando el brazo. Ahora, ¿cuál es el gráfico que me da todo esto? Acá puedo observar el gráfico. Fíjense que en el eje X tengo velocidad de contracción y en el eje Y voy a tener fuerza contráctil. Déjenme ver qué aparece después para no rayar. Ya, no, sí, no voy a rayar. O sea, no voy a rayar en este espacio en blanco. Ya, analicemos bien esta curva, que es como un poquito compleja de entender. Fíjense que acá, en este eje, tengo la velocidad. Pero aquí tengo el cero. Por lo tanto, para acá yo voy a tener que la velocidad aumenta, pero la velocidad aumenta hacia el eje de los positivos. Y para acá voy a tener que la velocidad aumenta, pero aumenta para el eje de los negativos. ¿Ya? Hay que tener claro eso. Tanto para la derecha como para la izquierda la velocidad aumenta. ¿Ya? Si yo me acerco hacia acá hasta el cero, significa que la velocidad está disminuyendo. Y acá hacia arriba tengo la capacidad de fuerza que puedo generar. Entonces fíjense este punto acá. Primero analicemos este punto. Este punto se encuentra justo donde tengo velocidad de contracción cero. ¿En qué tipo de contracción no había velocidad? Muy bien, en la contracción isométrica. Entonces, este punto corresponde a la velocidad isométrica. A la contracción isométrica. Esa contracción isométrica es capaz de generar este nivel de fuerza, ¿cierto? Pero sin generar movimiento. Entonces tengo el primero. En este punto la velocidad es cero, por lo tanto hace referencia a una contracción de tipo isométrica. Fíjense que para acá, cuando la curva tiende a bajar, hablo de la contracción concéntrica, y cuando la curva tiende a subir, hablo de la contracción excéntrica, ¿ya? Primero vamos a hablar de la concéntrica. Fíjense que la contracción concéntrica, si yo analizo la relación fuerza con velocidad, acá tengo velocidad,
me dice que a mayor velocidad, en este punto, a mayor velocidad, voy a generar una fuerza alta o fuerza baja, una baja fuerza. Entonces, en la contracción concéntrica, la relación entre la fuerza y la velocidad son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy generando una contracción concéntrica, ¿cierto? Y estoy levantando muy poquito peso, supongamos que estoy levantando el celular, como ese celular pesa poco, yo voy a tener que hacer poca fuerza, poca fuerza. Por ende, que es la proyección de esta línea para acá, poca fuerza. Por lo tanto, la velocidad con la cual voy a poder mover la articulación va a ser muy alta. O sea, yo puedo tomar un celular y moverlo muy rápido. A esto le vamos a poner números para que se entienda mejor. Este punto del isométrico van a ser 100 kilos, ¿ya? Entonces imaginemos que yo estoy tomando una mancuerna de 100 kilos con mi mano. Si yo tomo una mancuerna de 100 kilos, no la voy a mantener quieta, ¿cierto? La voy a mantener totalmente quieta, porque ahí voy a estar en una velocidad cero. Ahora, ¿qué sucede si esa mancuerna, por arte de magia, baja de carga y ahora es 90? Si ahora pesa 90 kilos. Si pesa 90 kilos, fíjense que voy a poder mover la articulación a una velocidad muy baja. Eso significa que voy a poder levantar la mancuerna, pero muy despacito, ¿ya? Porque la velocidad es baja. Si sigo disminuyendo la carga, por ejemplo a 50 kilos, fíjense que voy a poder mover la articulación con una velocidad un poco mayor. O sea, de 50 kilos puedo mover un poquito más rápido. Hasta llegar a esta velocidad que le vamos a poner, perdón, a esta tensión que le vamos a poner que son, no sé, el celular, ¿cuánto pesará? 200 gramos. 200 gramos, ya no son 200 kilos, sino que 200 gramos, en donde la velocidad con la cual voy a poder mover es muy alta. Entonces en la contracción concéntrica, la relación entre la fuerza y velocidad es inversamente proporcional. Mientras más fuerza levante, menor velocidad voy a poder generar hasta llegar a este punto, que es el punto isométrico, ¿ya? Porque luego del isométrico para abajo es la contracción concéntrica, en donde me dice, esta área de la curva hace referencia a la contracción concéntrica, en donde la relación entre fuerza y velocidad son inversamente proporcionales. Luego, tengo esta zona de acá, ¿cierto? La línea punteada, que me habla de la contracción excéntrica. Fíjense que la contracción concéntrica está por sobre los niveles de fuerza de la isométrica. La contracción concéntrica está bajo los niveles de la isométrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que estoy levantando la pesa. Tengo la pesa en mis manos que pesa 100 kilos. Si pesaba 100 kilos, dijimos que el brazo no se iba a mover, se iba a quedar quieto. Pero ¿qué pasa si yo le adhiero 1 kilo más, aumento la fuerza acá, le pongo 101 kilos? Si le pongo 101 kilos, fíjense que voy a generar velocidad, ¿cierto? Pero voy a generar velocidad en el otro sentido. Cuando hablo de esta velocidad negativa, estoy hablando de velocidad de acortamiento. De acortamiento. ¿Ya? Acor voy a poner. Oh, qué feo la escritura. Acor. Y cuando hablo de velocidad negativa, voy a hablar de velocidad de estiramiento. No, chiquillos, no puedo escribir así. Todavía estoy esperando que me llegue mi cosita para escribir. Se han demorado demasiado. Entonces, si tengo 101 kilos, fíjense que voy a aumentar un poquito la velocidad, pero ahora el brazo se me va a ir hacia abajo. Ya no voy a poder mover hacia arriba, sino que se va a ir hacia abajo. Y la velocidad con la cual se va a ir hacia abajo va a ser poca, porque yo voy a ser capaz de controlar esa velocidad. Pero si le sumo 150 kilos, esa velocidad va a ser mayor. Entonces, si le adhiero peso, me voy a ir hacia la extensión con mayor velocidad hasta llegar a este punto en donde ya no voy a poder controlar. Si a mí me ponen este nivel de carga, que supongamos que son 200, ¿cierto? El brazo se me va a ir automáticamente para abajo con gran velocidad porque mi músculo no va a ser capaz de controlar la caída del brazo. Junto a este video yo les voy a subir un tercer video ejemplificando lo que les estoy comentando con una mancuerna de verdad para que se entienda, ¿ya? Entonces este video va a ir junto con otro
sea, va a estar la primera parte, la segunda parte y va a estar el video de yo haciendo un levantamiento de pesa, ¿cierto? Con una mancuerna para que puedan entender bien, ejemplificar bien esta curva. Entonces, en la zona excéntrica, fíjense que la velocidad es directamente proporcional a la carga. O sea, si aumento la carga, aumenta la velocidad. Si aumento más la carga, aumenta más la velocidad. Entonces, esta área de la curva hace referencia a la contracción excéntrica, en donde la relación entre fuerza y velocidad son directamente proporcionales. Tratemos de entenderlo a través de un dibujo. Fíjense que acá está la misma curva. Tengo tensión, tengo velocidad. La velocidad hacia el positivo es velocidad de acortamiento porque hablo de concéntrico y hacia el negativo es velocidad de estiramiento porque hablo de excéntrico. Fíjense que acá, en este punto donde se junta la línea con el eje Y, voy a tener hold, que es mantener. Esa mantenida es esta. Este sujeto que está haciendo press de pecho con 250 kilos o 150 libras, da lo mismo, libras son acá, es capaz de mantener fijo, ¿ya? Mantención de la posición. Si me voy hacia arriba, fíjense que me estoy yendo en este caso hacia este lado de la curva. En este caso, ¿cierto? Fíjense que la carga disminuyó a 200. La carga disminuyó y ¿qué pasó con la velocidad? Aumentó la velocidad pero en concéntrico, o sea, puedo mover hacia arriba. Para arriba voy a mover lento, ¿cierto? No es con tanta velocidad, pero voy a poder moverme hacia arriba. En cambio, si le bajo más el peso, disminuyo más la carga, voy a poder levantar más rápido. Entonces fíjense que en este punto del 200 le bajé la carga y la velocidad aumentó un poquito. Y en este punto de los 150 disminuyó más la carga, pero aumentó más la velocidad. Por lo tanto, si yo quiero mover de manera veloz, necesito movilizar cargas bajas. Fíjense acá lo que sucede si le adhiero más peso. Si le pongo 300 kilos, estoy aumentando la tensión para acá arriba, que sería acá, 300, perdón, la línea, pero acá está el 300, en donde voy a estar moviendo hacia la contracción excéntrica, por ende, se va a mover con una velocidad, pero de estiramiento. Si yo acá tengo el pectoral, esto baja y el pectoral se va a estirar. Por lo tanto, voy a tender a bajar. Luego, no voy a poder subir, porque mi músculo no va a ser capaz de generar una contracción excéntrica. Entonces este sujeto, al tener 300 kilos, va a descender, pero después va a requerir ayuda para poder subir ese peso. Ya no va a poder por sí solo porque para poder levantar, mover hacia arriba, debe mover un peso menor a 250. ¿Ya? Todo esto lo voy a ejemplificar, como les digo, en otro video. Ya, y la última relación, que es la relación fuerza-tipo de fibra, habla sobre un poquito de los tipos de fibra que hay en el músculo. Yo voy a tener, bueno, muchos tipos de fibra, pero los principales van a ser tres. Las fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Acá tengo una tabla, ¿cierto?, que me da las distintas comparaciones entre ellas. Voy a hablar de la 1 y la 2B para tener los extremos. Fíjense que las fibras tipo 1 tienen una velocidad de contracción baja y las fibras 2B un tipo de velocidad de contracción rápida. La fuerza que son capaces de generar las tipo 1 va a ser baja porque son capaces de moverse rápido. En cambio, las 2B van a generar una fuerza muy alta. La fatigabilidad. Las tipo 1 van a ser altamente resistentes a la fatiga y las tipo 2B van a ser altamente fatigables. Las tipo 2A, fíjense que son un punto medio entre la 1 y la 1B. Son como ni para allá ni para acá. Entonces, estos tipos de fibra, ¿cierto? Si yo las ejemplifico, por ejemplo, en un deportista, va a ser un deportista que realiza, por ejemplo, una maratón, un maratonista o un ultramaratonista. Estos sujetos necesitan, ¿cierto?, fibras que no se fatiguen, que sean altamente resistentes a la fatiga, ¿cierto?, y que generen baja fuerza. Si yo para correr una maratón no necesito fuerza, necesito resistencia. Por lo tanto, los maratonistas en sus músculos tienen una mayor cantidad de fibras tipo 1. Y las fibras tipo 2B, fíjense que estas generan una alta tensión o alta fuerza, pero se fatigan rápidamente. Esto lo utilizan, por ejemplo, los sujetos que hacen halterofilia. Los sujetos que levantan grandes pesos, ¿cierto?, como la halterofilia, ellos pueden realizar pocos levantamientos porque se fatigan rápido, ¿ya? Pueden generar gran cantidad de fuerza,
pero se fatigan muy rápidamente. O sea, las repeticiones que van a hacer son muy bajas. ¿Ya? Entonces, el tipo de fibra también se relaciona con la cantidad de fuerza. Y es importante destacar que en un músculo existen estos tres tipos de fibras. Se mezclan, están en distintos porcentajes. Por ejemplo, si usted va a comenzar a hacer deporte, es una persona sedentaria, probablemente, por decirlo de alguna manera, va a tener la misma cantidad de fibras. Va a tener 33,3% de tipo 1, 33,3% tipo 2A y 33,3% tipo 2B. Yo no soy experto en fisiología del ejercicio, por lo tanto estoy como ejemplificando nomás. Puede que sean otros porcentajes. Si usted, por ejemplo, decide, ya, desde mañana voy a empezar a entrenar trote para hacer una maratón. Usted empieza a entrenar resistencia, empieza y al pasar del tiempo, este tipo de fibras va a preponderar en sus músculos. Por ejemplo, ahora va a ser un 45% y el restante porcentaje va a ser de estas dos. O puede llegar quizás hasta un 50% y 25 y 25. Si usted por otro lado decide, no, mejor voy a hacer halterofilia o voy a hacer carrera también, pero 100 metros planos. No voy a correr 42 kilómetros, sino que voy a correr 100 metros en el menor tiempo posible. En ese caso, usted debe fortalecer, ¿cierto?, estos tipos de fibra. Por ende, va a tener mayor porcentaje de las fibras tipo 2B. De hecho, es súper gráfico comparar a Usain Bolt, que tiene una masa muscular súper grande, tiene unas piernas gigantescas, en comparación a estos negritos que corren maratones. ¿Cierto? Los keniatas, ¿cierto? De esos países africanos, son todos flaquitos, chiquititos, pero tienen una gran cantidad de fibras tipo 1 que lo hace unos tipos ultra resistentes de otro mundo. ¿Ya? Ojo, la raza no tiene mucho que ver acá porque si comparamos Usain Bolt también es negro. Así que no quiere decir que los negros sean solamente para deportes de alta resistencia y los blancos para la otra. No, nada que ver con eso. ¿Ya? Y por último, otros factores que afectan a la fuerza son por ejemplo el preestiramiento, lo que se denomina la pliometría. La pliometría plantea de que cuando yo realizo un ciclo de estiramiento y acortamiento muscular, puedo generar mucha más fuerza en el músculo. Y eso lo ejemplifico acá. Mira, en este caso, este sujeto está en esa posición y desde esa posición salta, ya en la A. Salta, ¿cierto? Y logra saltar esta altura, porque partió de una determinada longitud muscular, en la longitud media. Partió y saltó. En cambio, este sujeto en B lo que hizo fue, de estar de pie, agacharse al máximo y luego saltar. Cuando este sujeto se agacha, lo que hace es estirar sus componentes elásticos del músculo para después contraer los contráctiles. Entonces, como dijimos que los componentes elásticos funcionan tal como un elástico, cuando yo los estiro y después los suelto, van a generar una mayor fuerza de contracción. Y esto se relaciona con una mayor altura de salto. De hecho, el entrenamiento pliométrico hoy en día es súper efectivo para todos los deportes. Normalmente están haciendo pliometría. Si alguno de ustedes practica CrossFit, cuando ustedes saltan del cajón más chico, acá hay un cajón chico, acá hay un espacio y acá hay un cajón más grande, ustedes saltan de aquí, llegan al suelo y después saltan hasta acá arriba, lo que están haciendo es pliometría, ¿ya? Entonces, sin preestiramiento voy a lograr una contracción menor y eso se repercute en una menor altura, y con preestiramiento, ¿cierto? Voy a lograr mayor fuerza y mayor altura en el salto. Bueno, las dudas me las hacen a través de foro o a través de WhatsApp o correo, y eso sería, chicos. Acá están las referencias de esta clase, que son hartas, son algunos artículos y algunos varios libros. Acá me basé casi en todas las imágenes de Loatis. Ya por eso les subí también el capítulo de Loatis para que lo revisen si es que quieren ver alguna imagen. Y por favor vean ese video, es muy bueno. Este sujeto tiene el récord de levantamiento en press banca. O sea, este ejercicio de acá, este sujeto levanta casi 300 kilos, 500 y tantas libras. Y en uno de esos levantamientos hizo tanta fuerza que se
desgarró todo el pectoral. Fíjense cómo quedó. Entonces es importante que este sujeto hubiese aprendido quizás esta clase para que hubiese entendido que no puede realizar tanta fuerza. Y acá está el video en donde ustedes pueden ver el preciso momento donde se desgarra ese pectoral. Eso, chicos. Cualquier duda me escriben.